Este es un mapa del continente más pequeño del mundo que alberga uno de los países más grandes del mundo. Este terreno diverso y vibrante también se llama a veces Sahul, Australia, Nueva Guinea, Australinia, Magnesia o Papualandia, para poder distinguirlo del país de Australia. Sahul tiene su origen en el nombre de la plataforma de Sahul, que forma parte de la plataforma continental de Australia. El continente incluye Australia continental, Tasmania, la isla de Nueva Guinea, las islas Aru, las islas Ashmore y Carter, la mayor parte de las islas del Mar del Coral y algunas otras islas continentales de alta mar. Con una superficie de 8,56 millones de kilómetros cuadrados, el continente australiano alberga a unos 39.000 millones de personas. Geográficamente se considera el continente más plano, más bajo y el segundo más seco de toda la Tierra. El único lugar más seco que Australia es la Antártida. ¿Sabías que Australia es el único continente de la Tierra sin ningún volcán activo? La mayor parte de la exótica flora y fauna de Australia no se encuentra en ningún otro lugar de todo el mundo. A lo largo de los años se han descubierto muchas cosas extrañas y estrafalarias en esta isla continente, desde antiguas reliquias y jeroglíficos hasta increíbles fósiles de criaturas que vagaban por el planeta hace millones de años. En Australia se han encontrado todo tipo de cosas inimaginables y es probable que haya una cantidad ingente de secretos que los científicos aún tienen que desentrañar. Hoy vamos a presentarte algunos de los descubrimientos más aterradores de Australia que están haciendo que los científicos se pregunten qué hay ahí afuera. Número 1. Restos de Mungo. El lago Mungo es el nombre que recibe una cuenca lacustre seca que incluye múltiples yacimientos arqueológicos. Una de las reliquias antiguas más emocionantes recuperadas en esta región son los restos óseos humanos pertenecientes a los seres humanos más antiguos conocidos de Australia. El lago Mungo es uno de los 5 grandes lagos secos de la zona del Patrimonio Mundial de los Lagos de Willandria, situada en la cuenca suroccidental del Murray-Darling en el oeste de Nueva Gales del Sur. Se encuentra en la parte central del sistema y el yacimiento en el que se encuentran los sitios arqueológicos es un depósito de dunas transversal en forma de media luna que se extiende a lo largo de 30 kilómetros. Sin embargo, la edad de la deposición varía en toda la zona. En 1969 y el 74 se descubrieron 2 enterramientos históricos en el lago Mungo. El lago Mungo también se conoce como la Mujer Mungo, y sus restos fueron descubiertos por Jim Bowler, que trabajaba entonces con la Universidad de Melbourne. La datación por carbono reveló que LM1 vivió hace entre 24.700 y 19.030 años. Sus restos están mal conservados, pero la reconstrucción y descripción de LM1 realizada por Alan Thorne de la Universidad Nacional de Australia reveló que se trataba de un antiguo habitante del continente australiano y que sus restos son definitivamente uno de los conjuntos más antiguos de los restos humanos anatómicamente modernos encontrados aquí. El lugar donde fue encontrada se considera el sitio de cremación más antiguo conocido en el mundo. También implica que en las primeras sociedades humanas existían muchos rituales de enterramiento extraños y bastante complicados. Los huesos de LM1 fueron repatriados a sus propietarios tradicionales, una alianza llamada los 3 grupos tribales tradicionales, en 1992. Se ha convertido en un símbolo de la ocupación aborigen de Australia y es un valioso ícono arqueológico indígena. El lago Mungo 3 o el Hombre de Mungo también fue descubierto por el geomorfólogo Jim Bowler en febrero de 1974, cuando el desplazamiento de las dunas de arena dejó al descubierto sus restos. Se encontró a unos 500 metros al este del yacimiento LM1. Su cuerpo había sido colocado boca arriba con las rodillas dobladas y las manos colocadas en la ingle. Los dedos estaban entrelazados. También descubrieron los restos de una hoguera junto al cuerpo que había sido rociada con ocre rojo. Cuando se descubrió LM3, la mayoría de los expertos creían que los aborígenes habían llegado a Australia desde el continente asiático hace unos 20.000 años, pero ahora el descubrimiento de LM3 y otros hallazgos arqueológicos en la región indican que la ocupación humana de este continente se remonta a hace 50.000 años. Los paleoantropólogos de la ANU habían estimado que LM3 tenía 28.000 y 32.000 años de antigüedad, una cifra totalmente descabellada. Pero en el año 2003, un equipo multidisciplinar de expertos reveló que los restos tenían solo unos 40 años. También descubrieron que LM1 tenía una edad similar a LM3 y no tenía 30.000 años. En el año 1989 también se descubrió aquí un esqueleto perteneciente a un niño. El 3TTG bloqueó las investigaciones de estos nuevos restos. El 24 de mayo de 2022, se volvieron a enterrar a la Dama del Mungo y a el Hombre de Mungo. Número 2. Glifos de Gosford.
Los 300 jeroglíficos de estilo egipcio localizados en Carillon, Nueva Gales del Sur, son también llamados los jeroglíficos de Carillon. Se descubrieron en una zona entre Gosford y Woy Woy, dentro del Parque Nacional de Brisbane Water, famoso por sus petróglifos aborígenes. Alan Dash, un topógrafo local que trabajaba para el ayuntamiento de Gosford, informó por primera vez desde la existencia de estas tallas únicas en el año de 1975. Dash siguió visitando el lugar durante los 5 años siguientes y vio nuevos glifos cada vez que lo visitaba. El yacimiento estaba cubierto de arena, rocas y vegetación, hasta que David Lambert, un conservador de arte rupestre del Servicio de Parques Nacional y Vida Silvestre, dio con algunos jeroglíficos bien definidos en 1983. Estos grabados representan una serie de animales, como gallinas, perros y también búhos. También hay barcos, hombres de palo, un hueso de perro y 2 cartuchos que parecen ser nombres de reyes. Uno de estos 2 reyes pareciera ser Khufu, mientras que el otro es totalmente incierto. También hay una talla del antiguo dios egipcio, Anubis. El yacimiento empezó a recibir más atención pública a mediados de la década de 1990. Desde entonces, egiptólogos aficionados y teóricos de la conspiración han afirmado que estos jeroglíficos son una estructura auténtica que se creó hace unos 4.500 años. Creen que los antiguos egipcios que navegaron hasta Australia grabaron su historia en las piedras después de naufragar. El Servicio de Parques Nacional y Vida Silvestre ha negado estas teorías, y en un comunicado un portavoz subrayó inequívocamente que los grabados son algo de lo que se dieron cuenta a principios de la década de 1980, que es más o menos la misma época en la que se cree que se hicieron la mayoría de ellos. El profesor Boyo Okinga cree que estos glifos pueden haber sido realizados por los soldados australianos en la década de 1920, cuando el interés por el antiguo Egipto crecía considerablemente gracias al descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. El profesor australiano de egiptología Nagyub Kanawati también ha afirmado que no son auténticos y que fueron construidos a principios de la década de 1980. También hay quienes piensan que algunos estudiantes de secundaria las copiaron de sus libros de texto en los años 70 y que un inmigrante yugoslavo las grabó en los 80s gracias a su interés por la egiptología. Número 3. Gnomesville. Gnomesville es un pueblo de Australia Occidental que tiene una población de unos 7.500 habitantes, pero no encontrarás este lugar oficialmente en un mapa. Tampoco aparece en la lista de la Oficina Australiana de Estadísticas. El pueblo está situado en la selva australiana, a pocos kilómetros de Bunbury o Wellington Mills. La única industria que prospera en este pueblo es el turismo. Los 7.500 habitantes de este extraño pueblo no trabajan, comen, duermen ni conducen automóviles. De hecho, todos estos ciudadanos son gnomos inanimados, hechos de materiales artificiales, como puede ser madera, plástico, cerámica, metal y cualquier otra cosa que pueda utilizarse para crear una estatua. Nadie sabe realmente cómo llegó a existir este lugar. Una teoría sugiere que una mujer a la que le gustaba reparar gnomos dejó unos cuantos como decoración y la gente siguió añadiéndolos. Otra posibilidad es que los niños de la escuela primaria se quejaron de que una rotonda cercana era un peligro para el tráfico, y cuando el ayuntamiento inició un proyecto de arreglo, alguien añadió juguetonamente un gnomo para que hiciera guardia. Se piensa que los trabajadores trajeron los originales y a sus casas, y así fue como otros empezaron a colaborar. A pesar de la controvertida historia de El Origen, la gente empezó a traer más y más y más gnomos, y la colección no ha dejado de crecer. Se convirtieron en una distracción para los conductores, así que las autoridades locales los trasladaron a una zona cercana. Para entonces los gnomos también habían acumulado muchos otros bienes, refugios y juguetes. Estos también fueron reubicados. La población de gnomos incluía también 2 equipos de fútbol, que aún se mantienen en pie y que con el cambio de temporada se han cambiado por equipos de cricket. Hay todo tipo de gnomos en esta colección, incluyendo gnomos fiesteros, gnomos que vuelan en avión, gnomos que se sientan, gnomos que juegan y mucho más. Este pequeño pueblo se ha convertido en un lugar turístico muy popular gracias a sus habitantes y al ejemplar trabajo voluntario y apoyo de la comarca de Dardanup en el Valle de Ferguson. Tú también puedes aportar un gnomo a esta increíble comunidad, pero tendrá que tener una identidad propia. Número 4. La pintura rupestre más antigua de Australia. Una enorme pintura de 2 metros de largo de un canguro que fue descubierta en la región de Australia de Kimberley ha sido identificada como la pintura rupestre intacta más antigua de la historia de Australia. Los investigadores que publicaron su trabajo en la revista Nature Human Behavior se toparon con las imágenes en la década de 1990, pero se desconocía su antigüedad debido a las limitaciones de datación.
Sin embargo, gracias a los modernos avances tecnológicos, pudieron datar a la pintura utilizando un método bastante innovador, que se basaba en los nidos de avispas. Como estas avispas del barro han habitado las cuevas durante decenas de miles de años, el equipo de investigación utilizó la datación por radiocarbono para determinar la edad de 27 nidos encontrados debajo y encima de las pinturas. Estos antiguos nidos contenían carbón vegetal procedente de incendios forestales y fragmentos de material animal y vegetal. Todo ello contenía carbono que se pudo datar y utilizar para averiguar un rango de fechas bastante concreto en el que se pudo producir el canguro. Han averiguado que la pintura tiene entre 17.500 y 17.100 años de antigüedad. Según Damien Finch, pionero de la nueva técnica de datación por radiocarbono, esto significa que es la pintura in situ más antigua conocida en Australia. El canguro está pintado en el techo de la ladera de un refugio rocoso en una finca del clan Ohango, situada en Balangarra, sobre el río Drysdale. Anteriormente, los investigadores se habían fijado en los rasgos estilísticos de las pinturas y en el orden en que fueron pintadas cuando se superponían. De este modo pudieron determinar que el estilo de pintura más antiguo es el que ahora se conoce como animal de relleno irregular, o también conocido como periodo naturalista, que presenta animales de tamaño natural. La técnica de datación por radiocarbono se utilizó para cartografiar un total de 27 nidos de avispas de barro subyacentes a 16 superpuestos de diferentes pinturas de unos 8 abrigos rocosos. Esto reveló que las pinturas de este estilo se produjeron hace unos 17.000 y 13.000 años de antigüedad. El Dr. Sven Usman de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Australia Occidental cree que las pinturas permitirán comprender mejor la historia cultural indígena de Australia. La imagen icónica del canguro es visualmente muy similar a las pinturas rupestres de las islas del sudeste asiático, que tienen más de 40.000 años de antigüedad. Esto sugiere un vínculo cultural entre las dos regiones y sus habitantes. Los investigadores esperan desarrollar una escala de tiempo para el arte rupestre aborigen de la región de Kimberley, utilizando nidos de avispas, con el fin de establecer con mayor precisión cuándo comenzó y terminó cada periodo artístico. Número 5. Bosque en un naufragio. La bahía de Homebush en Sydney se ha convertido en una maravilla natural a lo largo de las décadas debido a un peculiar barco abandonado medio hundido que se ha convertido en un bosque flotante. El SS Airfield era un buque de carga que servía para transportar suministros a las tropas estadounidenses en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El barco fue llevado a la bahía de Homebush en 1972, ya que se suponía que iba a ser desmantelado. Pero con el tiempo las operaciones cesaron y el barco simplemente se dejó deteriorar aquí. Con el paso de los años, este espacio ha sido recuperado por la naturaleza. Ahora está repleto de manglares. La bahía de Homebush es un lugar donde acabaron muchos barcos del siglo XX cuando dejaron de utilizarse. Sin embargo, la exuberante flora que crece en el casco oxidado del SS Airfield es un espectáculo muy impresionante para todos los visitantes. El barco de 102 años de antigüedad pesa casi 1.140 toneladas y los lugareños lo han bautizado como el bosque flotante. Además de su historia de deshuesadero de barcos y de ser un fantasmagórico cementerio de barcos, la bahía de Homebush alberga hoy un estadio olímpico. El barco abandonado que creció en un bosque es un lugar privilegiado para los turistas y fotógrafos aficionados a explorar y fotografiar viejos lugares abandonados. ¿Por qué la naturaleza decidió abrazar este barco en particular? Sigue siendo una pregunta que nadie ha podido responder hasta la fecha. El impresionante bosque flotante también ha pasado por momentos algo difíciles, pero el viejo barco oxidado tiene ahora una nueva vida. Número 6. Kakutja. El descubrimiento del esqueleto de este aborigen de género masculino en 2014 nos ha proporcionado una visión tentadora de la vida y la muerte en la Australia precolonial. Un anciano de un pueblo de Nueva Gales del Sur llamado William Bates encontró el esqueleto en un río en 2014. Gracias a su conocimiento del pueblo aborigen pudo identificar que el esqueleto pertenecía a un hombre aborigen. La boca del esqueleto estaba muy abierta y a Bates le pareció que estaba como pidiendo ayuda. Sus huesos mostraban signos visibles de bastante tortura y también de violencia. En un principio, los investigadores supusieron que había muerto durante una de las batallas entre los colonizadores británicos y los indígenas de Australia a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Pero se llevaron una gran sorpresa. El cuerpo se llama ahora Kakutja, que significa hermano mayor. Fue examinado por el Dr. Michael Westaway, paleoantropólogo de la Universidad de Griffith en Queensland.
De su análisis del esqueleto, el Dr. Westaway dedujo que Katkuja era una persona importante cuando estaba vivo, y la gente se preocupaba bastante por él. Esta suposición se vio respaldada por el enterramiento, en el que su cabeza fue colocada con ternura sobre un cojín de arena. A primera vista, pensó que la lesión letal, una larga herida en el cráneo de Katkuja, procedía de la hoja de una espada cedida por la milicia británica de la época, pero resultó que Katkuja había muerto mucho antes. Las pruebas de laboratorio de los restos revelaron que había sido asesinado en el siglo XIII. Esto fue cientos de años antes de que los europeos llegaran al continente e introdujeran los objetos metálicos. Westaway pensó que el hermano mayor fue asesinado con un lil, que es un garrote afilado, pero señaló una de las armas aborígenes más emblemáticas como la razón de la muerte de Katkuja: el boomerang, un arma con un filo largo e increíblemente afilado, que quizás fue lo que utilizó el adversario de Katkuja para destrozarle la cabeza. El descubrimiento del cuerpo de Katkuja proporciona una visión más profunda de la violencia intertribal de la Australia interior al contacto, que sigue basándose en gran medida en los relatos y no en las pruebas arqueológicas. Número 7. Mármoles de diablo. Los mármoles del diablo son antiguas rocas de granito que parecen haber caído del cielo en las tablas de Barkley. Karlu Karlu, o la Reserva de Conservación de las Canicas de El Diablo, es en realidad una zona protegida en el territorio del norte de Australia, en la localidad de Warrumungu, a casi 105 kilómetros al sur de Tennant Creek. El asentamiento más cercano es la pequeña ciudad llamada Wauchope, situada a 9 kilómetros al sur. Estos peñascos tienen una gran importancia cultural y espiritual para los aborígenes propietarios tradicionales de esta tierra. La reserva también protege uno de los lugares religiosos más antiguos de todo el mundo, junto con las formaciones rocosas naturales que se encuentran en este lugar. Karlu Karlu es la palabra aborigen que designa tanto las características de las rocas como la zona que le rodea. Se traduce como rocas redondas, en referencia a las enormes rocas que se encuentran sobre toda la parte occidental de la reserva. El nombre en inglés de estos peñascos proviene de John Ross, quien durante la expedición de la Australian Overland Telegraph Line de 1870 dijo que este es el país del diablo. Incluso vació su bolsa de canicas por todo el lugar. La propiedad de los mármoles del diablo pasó oficialmente a los propietarios tradicionales en una ceremonia celebrada en la reserva en el año de 2008. Estos mármoles, que se formaron a lo largo de millones de años, siguen agrietándose y erosionándose, por lo que ofrecen una vista totalmente única cada vez que se visitan. Las enormes rocas de granito forman la capa superior expuesta de una extensa formación de granito, en su mayoría subterránea. La peculiar forma de estas rocas puede atribuirse al proceso natural de meteorización y erosión. Algunas de ellas se encuentran en un precario equilibrio natural, mientras que otras han sido divididas limpiamente por la mitad por fuerzas naturales. Son los símbolos más reconocidos del interior de Australia y, por tanto, reciben un gran número de visitantes todos los años. Sorprendente, ¿no? Número 8. Nueva especie de cangrejo peludo. Una familia australiana se encontró recientemente con una especie de cangrejo esponja nunca antes vista. Los científicos han confirmado que se trata de una nueva y aterradora especie de cangrejo peludo. Estos singulares cangrejos utilizan sus pinzas para cortar las esponjas y el pelo raspado de otras criaturas marinas. Esta característica funciona como mecanismo de camuflaje para ayudar a los cangrejos a esconderse de los peligrosos depredadores. En Australia se encuentran 40 especies de Dromidae y casi el 40% de ellas son endémicas. La nueva especie, conocida como El Beagle, fue vista inicialmente por una familia en la playa cercana a la ciudad de Dinamarca, en Australia Occidental. La extraña criatura peluda había aparecido en la orilla y se pareció mucho a otras especies de cangrejos esponja que se encuentran en esa zona, pero había un rasgo distintivo que las otras especies de cangrejos simplemente no poseían. Este cangrejo estaba cubierto de pelo mucho más esponjoso de lo habitual. Andrew Hosey, conservador del Museo de Australia Occidental, declaró que la extrema esponjosidad era lo que más le llamaba la atención. También observó que los cangrejos esponja suelen ser bastante peludos, pero su pelo es en su mayoría como el terciopelo o como el fieltro. El pelo de esta nueva especie de cangrejo tenía una textura bastante peluda y muy esponjosa. Tras estudiar detenidamente el cangrejo peludo, Hosey se puso en contacto con Colin McLeay, un reputado biólogo marino jubilado que ha estudiado los cangrejos esponja durante décadas. Él también confirmó que el espécimen era de hecho una nueva especie de cangrejo esponja. Su nombre se debe al HMS Beagle, buque que llevó a Charles Darwin a Australia en 1836. La El Beagle puede parecer aterradora, pero en realidad no hay nada de qué temerle. De hecho, los científicos creen que este cangrejo utiliza pelo y vello similar a una esponja, solo para protegerse y esconderse de sus adversarios.
Compararon este nuevo espécimen con otros cangrejos esponja del museo. Hoyce y McLeay se han dado cuenta de que hay al menos otros 4 ejemplares dentro de El Beagle, que no habían sido identificados sino hasta ahora. Estos extraños cangrejos utilizan sus patas traseras para sujetar los recortes recogidos de las esponjas y otras criaturas marinas con la ayuda de sus afiladas pinzas. Sin embargo, con el tiempo, el caparazón se acumula hasta cubrir todo su cuerpo y crea una estructura similar a un sombrero. Los expertos están muy entusiasmados con este descubrimiento y creen que es un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir en el continente. Número 9. La valla más larga del mundo. También llamada la valla del dingo o la valla del perro, es una valla de exclusión de plagas que se construyó en Australia durante la década de 1880. Las vallas de exclusión de plagas se construyeron en Australia durante los primeros tiempos para proteger las pequeñas parcelas o terrenos de cultivo de los depredadores marsupiales. En la década de 1860 y 1870, la población de conejos comenzó a aumentar rápidamente en el sur de Australia. Del mismo modo, la creciente población de dingos también se estaba convirtiendo en un problema para los lugareños, por lo que una barrera a prueba de dingos se convirtió en la necesidad de la época. Se utilizaron fondos del gobierno para aumentar y ampliar esta valla. La valla contra los dingos tenía como objetivo mantener a los perros fuera de la parte relativamente fértil del sureste del continente. Ya habían sido exterminados en gran medida de estas tierras y la gente no podía permitirse su regreso. La barda era totalmente necesaria para mantener los rebaños de ovejas del sur de Queensland a salvo de los perros. Es una de las estructuras más largas de todo el mundo. Se extendía a la enorme cantidad de 5.614 kilómetros desde Jimbour en Darling Downs, cerca de Dalby, a través de miles de kilómetros en la árida tierra. Llega a su fin un poco al oeste de la península de Erie, en los acantilados de la llanura de Nullarbor, sobre la gran bahía australiana, cerca de Nundru. Antes de 1984, la idea de un plan de vallas para los dingos no había fructificado como proyecto estatal, ya que requería un mantenimiento y una reparación anual. El vallado de los dingos ha tenido cierto éxito, pero los dingos aún pueden encontrarse en algunas partes de los estados del sur del continente. En 2009, esta valla fue anunciada como uno de los Q150 íconos de Queensland por servir de innovación e invención icónica. Esta valla ha reducido en gran medida la pérdida de ovejas a manos de los depredadores. La exclusión de los dingos ha permitido aumentar la competencia de los pastos por parte de conejos, canguros y también emús. Las ovejas siguen perdiéndose a causa del creciente número de perros asilvestrados. El tramo de 2.500 metros de valla en Queensland se llama también Great Barrier Fence o Wild Duck Barrier Fence 11. Está administrado por el Departamento de Agricultura y Pesca. El personal que la cuida está formado por 23 empleados, incluidos equipos de 2 personas, que patrullan semanalmente un tramo de 300 kilómetros de toda la valla. La valla pasa también por el punto en el que confluyen los 3 estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. Número 10. Pterosaurio. Los científicos han descubierto recientemente 2 nuevos reptiles voladores antiguos. Estos restos fueron excavados en la arcilla roja cocida del interior de Queensland. Los expertos han descubierto que estos huecos pertenecen a pterosaurios. Las cicatrices en los huesos sugieren que uno de los pterosaurios pudo haber sido mordido por un cocodrilo. Estos son algunos de los primeros vertebrados conocidos que desarrollaron el vuelo motorizado. El descubrimiento fue anunciado por el Museo Australiano de la Era de los Dinosaurios y el Museo de Melbourne. Los huesos fosilizados de pterosaurios se recuperaron en estaciones ganaderas de Bowlia y Winton, separadas por unos 355 kilómetros. Los científicos creen que se remonta a principios y mediados del Cretácico, hace casi 145 millones de años. El primer hueso era un fémur parcial y se encontró en 1991 durante una expedición de campo. El segundo fémur parcial se encontró más de una década después en los alrededores de Winton. Los restos de estos antiguos reptiles voladores son bastante raros en el continente australiano. Hasta la fecha solo se han identificado 4 especies de pterosaurios en Australia. Una especie descubierta anteriormente, el Tupanhuaca shaggy, es el mayor reptil volador conocido encontrado en Australia. Tenía una envergadura de unos 7 metros. Los investigadores están muy entusiasmados con estos nuevos descubrimientos, ya que aportan pruebas inestimables sobre cómo interactuaban los antiguos reptiles hace millones de años. Según la estudiante de doctorado de la Universidad de Swinburne, Adele Pechanlan, la presencia de 2 depresiones circulares en el fémur del pterosaurio indica que probablemente fue mordido por un pequeño cocodrilo. Estos pterosaurios son muy similares entre sí, así como a otros fósiles encontrados también en Brasil. Los expertos creen que durante ese periodo estas criaturas se extendieron por casi todos los continentes. Número 11. Lago Hiller.
Se trata de un pequeño lago surrealista situado en una isla llamada Middle Island, en Australia, y es sin duda una de las características naturales más fascinantes de todo el continente. Middle Island es la mayor isla del archipiélago de Recherche frente a la costa de Esperance. El peculiar lago de agua salada tiene unos 600 metros de ancho sin afluentes. Está rodeado de arena y de una densa vegetación por todos lados. Los eucaliptos son especialmente abundantes en esta zona. Pero, ¿por qué es tan popular el lago Hiller? Pues por el hipnótico color con el que cuenta este lago, una hermosa agua color rosa, que contrasta con el azul intenso del océano. Las dos aguas están separadas por tan solo una fina franja de tierra, que a su vez está cubierta de melaleuca, una popular planta australiana. El color rosado de este hermoso lago es permanente y no cambia ni siquiera cuando se toma el agua del lago en un recipiente. La mayoría de los expertos creen que este color está inducido por la presencia de un organismo llamado Dunaliella salina. El proyecto Microbioma Extremo realizó un análisis metagenómico del lago para encontrar la Dunaliella, así como el Salinibacter ruber, el de Chloromonas aromática y algunas especies más de arqueas. Todo esto combinado da al lago el color rosa. El lago Hiller fue visitado por primera vez por la expedición de Matthew Flinders en 1802. Las anotaciones del diario de Flinders se consideran el primer registro escrito de este impresionante lago rosa. Los científicos han planteado la hipótesis de que cuando las aguas del lago alcanzan una alta salinidad, las altas temperaturas y la luz solar, las algas Dunaliella liberan un pigmento que colorea el agua del lago. También se cree que algunos otros microorganismos que habitan en la costra salina de la superficie del lago podrían contribuir a esta pigmentación tan característica. Debido a su color, el lago también se conoce como el lago rosa. A pesar de su alto contenido en sal, el lago Hiller también es seguro para nadar, pero no es aconsejable ni está permitido. Para nadar en este lago es necesaria la aprobación previa del Departamento de Conservación del Medio Ambiente de Australia Occidental. A partir del 2012, el lago ha sido reubicado dentro de los límites de la Reserva Natural del Archipiélago de Recherche. ¿Y a ti te gustaría darte un chapuzón en este lago? Cuéntanos en la sección de comentarios, aquí abajo.